La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, nos volvemos a encontrar, espero que estén muy bien en la casa. Hoy vamos a trabajar una clase de séptimo año básico. El objetivo que vamos a trabajar el día de hoy es demostrar que comprenden la adición de números enteros de forma pictórica. Es decir, vamos a usar la recta numérica para poder sumar números enteros. Pero obviamente, como en cada clase, es importante que recordemos elementos que vimos la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando los números enteros o lo que se conoce como el conjunto Z. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos viendo con respecto a ese conjunto de números? ¿No es cierto? Primero, que nuestra recta numérica que antes conocíamos del 0 a la derecha, hoy se ha ampliado desde el 0 hacia la izquierda. Muy bien. ¿Qué otra cosa importante también vimos en la clase anterior? Que cuando trabajábamos la recta numérica o apreciábamos la recta numérica, teníamos tres elementos que componían a este conjunto y era muy importante. Por un lado, teníamos a los números positivos, que antes tú lo conocías como los números naturales, ¿te acuerdas? Y ahora tenemos al 0 y, ¿no es cierto?, gracias a la extensión de la recta numérica hacia la izquierda, vamos conociendo a los números negativos. Muy bien. Entonces, este conjunto de números enteros, decíamos en la clase anterior, que estaba formado por tres subconjuntos, los números positivos, el 0 y el número negativo. Recuerda que el 0 no es ni un número positivo ni un número negativo. Generalmente lo vamos a considerar como nuestro eje de referencia para establecer a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Muy bien. Veamos otra cosa. Aprendimos, ¿no es cierto?, lo siguiente, que los números positivos siempre van a la derecha y los números negativos siempre van a la izquierda. Esto es muy importante porque después tú tienes que ubicar números en las rectas, hacer la recta numérica, sobre todo ahora que vamos a aprender a sumar. Y, ¿no es cierto?, como punto de referencia siempre el 0. Eso también es muy importante, tener claridad en la recta numérica. Ahora, ¿en qué nos ayudaban los números enteros? A representar situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Te acuerdas que yo te contaba de que no, aunque tú no trabajaras los números enteros, no significaba que tú no te hubieses relacionado con los números enteros? Siempre te has relacionado. Lo que pasa es que ahora, después de la clase de la semana pasada, ya lo tienes internalizado. ¿Qué situaciones, por ejemplo, vimos? Situaciones como financieras, con el dinero, ¿no es cierto? O situaciones que tenían que ver con la temperatura, sobre 0, bajo 0, etc. Entonces, si yo decía, por ejemplo, la temperatura máxima alcanzó los 27 grados Celsius, ¿qué número representaba esta situación? Un número positivo, bien, porque estamos hablando de 27 grados sobre 0. ¿Y cuál sería ese? El número 27. Y en el caso de los números positivos, podía ser el 27 que tú ves ahí en pantalla o el 27 positivo, es decir, poniendo el signo. Recuerda que los números positivos pueden o no llevar el signo. Muy bien, seguimos. Entonces, veamos el otro ejemplo que tenemos acá. Copiapó se fundó en el año 1744 después de Cristo. Después de Cristo, entonces, ¿cómo lo íbamos a relacionar? Con las líneas de tiempo. Bien, era un número positivo, entonces, ¿cómo nos quedaría expresado esto? 1744 o 1744 positivo, porque los números positivos pueden o no llevar el signo y eso es súper importante. Ahora, veamos este otro ejemplo para ver si lo recuerdas. El submarino está a 130 metros bajo el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde? ¿Es un número positivo o es un número negativo? Súper bien, era un número negativo. ¿Te acuerdas que yo en la clase pasada te puse que el nivel del mar nos marcaba el 0? Bien, entonces todo lo que está bajo el nivel del mar siempre será representado con un número negativo. Y en este caso sería 130
30. ¿Podemos poner el 130 negativo sin signo? No, no podemos, bien, no podemos hacerlo, porque los números negativos tienen que sí o sí llevar signo. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el submarino que está en las profundidades del mar. Y acá, tengo una deuda de 23.990 en el kiosco. Ni que mi madre se entere de que fiamos tanto en el kiosco, ¿viste? ¿Cómo íbamos a representar deuda? Bien, con un número negativo, entonces, ¿cómo nos quedaría ese número? 23.990 pesos. Y ahí, como sale bonito, nos quedamos sin plata porque tenemos que pagar 0 oportunidad de escribir ese número sin el signo porque es un número negativo. Bien, entonces veamos cómo era posicionar o representar números enteros. Usamos dos cosas la clase pasada, la recta numérica y los termómetros. Por ejemplo, si teníamos uno negativo, teníamos que representarlo en un termómetro, es decir, pintar hasta donde teníamos que llegar. Te dije que usas como referencia siempre el 0. Y si es uno negativo, ¿a dónde va a estar? Abajo, correcto. Y entonces ahí tenemos representado el 1 negativo en un termómetro. Y si yo quiero en una recta numérica, era súper fácil, ¿te acuerdas? Porque a la derecha, ¿quiénes están? ¿Qué números están? Los números positivos. Y si hablamos del número negativo, ¿a dónde vamos a mirar? Correcto, vamos a mirar, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Y acá, ¿no es cierto?, vas a ver ese puntito que representa el 1 negativo. Y un poco más difícil, a ver si has estado estudiando en casa. Si yo te digo, inventa una oración para representar este 1 negativo, ¿qué es lo que tendrías que decir? Bien, hay muchas palabras que se relacionan con números negativos. En el caso de acá, yo puse la temperatura mínima de Punta Arenas fue de 1 grado bajo cero. ¿Te das cuenta que era súper fácil? Y lo mismo que nosotros acabamos de hacer con los números negativos, lo podemos hacer con los números positivos para representarlos en termómetro. Fíjate acá, referencia el 0. Y si hablamos del 4 positivo, arriba, o sea que pintamos hasta el 4 positivo, súper bien. Y en la recta numérica, el 4 positivo, lo mismo. Tenemos que observar dónde están los números positivos, a la derecha del 0. Por lo tanto, siempre el 0 lo vamos a usar de referencia. Y en este caso, el 4 positivo estaría donde está marcado el punto rojo. Y si yo ahora te digo lo mismo, inventemos una oración, ¿qué es lo que harías? En este caso obtuve 4 puntos a favor en un videojuego. O podrías decir perfectamente, la temperatura es de 4 grados sobre 0. ¿Te das cuenta? Las palabras claves nos ayudan a poder establecer relaciones de la vida cotidiana. Por eso tienes que considerar eso. Mira. Yo lo puse con una alarma porque es importante tener claridad. Con el 0 relacionábamos en la clase anterior el nivel del mar, la temperatura y el nacimiento de Cristo. Nos marcan el 0. Y los números positivos hacen relación con saldo, altura o sobre el nivel del mar, hechos o sucesos que ocurrieron después de Cristo, la temperatura sobre 0, la ganancia, que es lo que a algunos les gusta, y el aumentar o el avanzar. Y, ¿no es cierto?, con los números negativos tenemos estas palabras que se relacionan: deuda, profundidad o bajo el nivel del mar, sucesos o hechos que ocurrieron, muy bien, antes de Cristo, y temperaturas bajo 0, la pérdida, ¿no es cierto?, cuando perdemos dinero, cuando perdemos un juguete, etcétera. Todo lo que tenía que ver con el subterráneo, donde generalmente están los estacionamientos, y todo lo que tenga que ver con retroceder o disminuir. ¿Por qué son importantes estas cosas? Ya vas a ver. Veamos entonces, ya que hemos recordado todo lo que vimos en la clase anterior, nos vamos a poner manos a la obra. Nunca tan ñaca ñaca como tú puedes ver, ¿no es cierto? No tan mala, pero sí tenemos que hacer cosas. Comenzamos entonces. Fíjate bien. Dice el siguiente problema. Una congeladora industrial se mantiene a 8 grados Celsius bajo cero. ¿Cómo tú lo vas a distinguir? Porque ese 8 negativo está justamente con el signo negativo, es decir, bajo cero.
Dice, si de pronto aumenta su temperatura en 5 grados Celsius. Ojo que ese 5 grados Celsius es positivo, porque no lleva el signo. Entonces, ¿cuál es su temperatura? Una de las cosas que sucede en los alumnos cada vez que trabajamos una situación problemática es que se sienten morir. Pero tú no te preocupes porque en esta clase no serás como el meme, ¿no es cierto?, actual que todo el mundo conoce. Así que hoy no te vas a la muerte. Estamos. Seguimos entonces. Tú no vas a terminar como ellos, así que quédate tranquilo. Veamos entonces lo siguiente. Una congeladora industrial se mantiene otra vez en 8 grados Celsius negativos, es decir, bajo cero. Hace frío en esa congeladora. Si de pronto aumenta su temperatura en 5 grados Celsius, es decir, positivo, ¿cuál es su temperatura? Analizamos lo siguiente, tenemos que plantear qué operación tenemos que hacer. Fíjate tú, tenemos 8 negativo, porque es la temperatura en donde está. La palabra aumenta, ¿te acuerdas con qué se relacionaba? ¿Con qué lo vimos? Bien, con un número positivo, ¿no es cierto? Aumenta significa que voy a avanzar, es una suma. ¿Y cuánto voy a aumentar? Bien, 5 positivo, fíjate. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tendríamos que hacer es, a 8 negativo, le voy a sumar 5 positivo. Pero acá nadie se va a morir porque esto es súper fácil, mira, fíjate bien. Veamos entonces lo siguiente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos, ¿no es cierto?, la recta numérica. El 8 negativo, que es el primer sumando, lo vamos a poner en la recta numérica. 8 negativo, 8 negativo. Lo marqué en la recta numérica. Ahora, para establecer qué es lo que tenemos que hacer la relación con las palabras que yo te dije en el inicio de la clase. Dice, la temperatura aumenta en 5 grados Celsius. La palabra aumenta, ¿con qué la vamos a relacionar? ¿Con un número positivo o un número negativo? Bien, con un número positivo, porque lo vimos anteriormente cuando estábamos repasando. Y si aumenta y es un número positivo, los números positivos, ¿hacia dónde van? ¿A la derecha o a la izquierda de la recta numérica? Bien, van a la derecha. Por lo tanto, yo voy a ir a la derecha. ¿Cuántos espacios voy a ir? 5, muy bien. Voy a ir 5 espacios y mira lo que va a suceder porque es muy simple. Estaba en el 8 negativo la congeladora y va a aumentar hacia la derecha 5 grados. Vamos contando entonces. 1, 2, 3, 4, 5, súper bien, avancé los 5 espacios hacia la derecha y llegué al 3 negativo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la temperatura actual de la congeladora? La nueva temperatura es de 3 grados bajo cero, porque llegué al 3 negativo. ¿Te das cuenta? Mira, fíjate bien acá. Mira este otro ejemplo que tenemos. Dice, tengo una deuda con el banco de 2 pesos. Tenemos una deuda con el banco. Dice, hoy me endeudé en 5 pesos más. Ya. ¿Y cuál es mi deuda actual? Definamos entonces cuál va a ser, ¿no es cierto?, la operatoria que nos va a ayudar a resolver esta situación. Todo se tiene que analizar en matemática, por eso las palabras son muy claves. Si yo tengo una deuda de 2 negativo, ¿cuál era el número que va a representar eso? Deuda de 2. Muy bien, 2 negativo. Dice que ahora me endeudé, o sea que a mi deuda actual le voy a sumar, muy bien, otra deuda. ¿Y cuánto es esa deuda? De 5 pesos. ¿Y cómo voy a representar mi deuda de 5 pesos? Bien, como 5 negativo. Fíjate entonces, 2 negativo más 5 negativo nos va a ayudar a resolver este problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que tener la recta. Yo acá la tengo, tú tendrías que dibujarla en casa cuando estés practicando. Fíjate bien entonces, el primer sumando sería 2 negativo y el segundo sumando 5 negativo.
La palabra endeudé, que está destacada ahí, ¿con qué la relacionas? Con un número negativo, muy bien. Y si es un número negativo, ¿hacia dónde estaban los números negativos en la recta numérica? Bien, estaban hacia la izquierda. O sea que yo ahora voy a retroceder a la izquierda. ¿Y cuántos espacios voy a retroceder a la izquierda? 5. Súper bien. Comenzamos entonces. ¿Qué es lo que te dije primero? El 2 negativo, que es el primer sumando, lo marco en la recta numérica. Ya sé que voy a tener que retroceder 5. Así que vamos con 1, 2, 3, 4, 5. ¿En dónde llegué? Al 7 negativo. Muy bien. Entonces mi deuda total es de 7 negativo. Súper fácil. ¿Te das cuenta? Respondemos entonces, mi deuda total es de 7 negativo. O deuda de 7, porque al decir solo deuda ya das por hecho que es un número negativo. Entonces, ¿cómo vamos a usar la recta para sumar los números enteros? Aquí va entonces el paso a paso y pone mucha atención. Tenemos 8 negativo más 5 positivo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos claridad de los dos sumandos, 8 negativo y 5 positivo. Tenemos que decir que vamos a avanzar hacia la derecha. ¿Quién nos indica hacia dónde avanzamos? Muy bien, el segundo sumando, que en este caso sería el 5 negativo, el 5 positivo. Como es positivo, avanzamos hacia la derecha. Fíjate acá, tenemos 2 negativo más 5 negativo. Ese primer sumando nos dice dónde partimos en la recta numérica. Y el segundo sumando nos va a decir hacia dónde avanzamos o retrocedemos. Si es un número negativo, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, si sumamos un número positivo, siempre vamos hacia la derecha. Y si sumamos un número negativo, vamos a ir a la izquierda. ¿Cuántos espacios? Eso nos va a indicar el número propiamente tal en sí. Y el primer sumando, que es el que está con verde, es el que tenemos que marcar como punto de partida en la recta. Profesor, esto está difícil. Mira, ahora que veas los ejercicios, lo vas a ver muy claramente. Fíjate entonces, tenemos 7 negativo más 9 positivo. ¿Qué tenemos que hacer entonces primero? El 7 negativo, que es el primer sumando, marcamos en la recta numérica. Miramos el segundo sumando, que en este caso es 9 positivo. ¿Hacia dónde vas? ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha, porque es un número positivo. Bien. ¿Y cuántos espacios vas a ir a la derecha? 9, porque así lo dice el número. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿A dónde llegaste entonces en la recta numérica? Al 2 positivo. Por lo tanto, cuando yo sumo 7 negativo más 9 positivo, mi resultado ¿cuánto va a ser? Muy bien, 2 positivo. ¿Te das cuenta que es súper fácil? Hoy no vas a hacer el meme de moda del ataúd. Veamos entonces este ejercicio, cómo lo vamos a resolver. Tenemos 5 positivo más 8 negativo. Tenemos la recta. Paso número 1, muy bien, vamos a marcar el primer sumando. ¿Dónde lo vamos a marcar? En la recta, muy bien. Lo marcamos 5 positivo a la derecha del 0, no te olvides. Vemos hacia dónde vamos, hacia la derecha o a la izquierda. Revisamos el segundo sumando y sería 8 negativo. Es un número negativo, ¿para dónde vas? Bien, vas para la izquierda. ¿Cuántos espacios vas a ir a la izquierda? 8. Excelente. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿A dónde llegaste entonces? Al 3 negativo, por lo tanto el resultado de nuestra suma sería 3 negativo. Súper fácil, ¿te das cuenta? Muy simple. Veamos acá entonces, 2 negativo más 4 negativo. Bien, comenzamos entonces con, perfecto, marcando el primer sumando en la recta numérica. 2 negativo, súper. Vamos a ver si vamos a la derecha o a la izquierda. Muy bien, vamos a ir hacia la izquierda porque estamos sumando un número
negativo. Bien, hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios hacia la izquierda? 4. Excelente. Contamos entonces. ¿Y a dónde llegamos? Al 6 negativo. Excelente, muy bien. Y ese es el resultado de nuestra adición. ¿Te das cuenta? Con la recta numérica es muy fácil. No siempre la vamos a usar, pero sí es una buena forma de comenzar a entender hacia dónde va la recta numérica cada vez que sumamos un número positivo o un número negativo. Veamos este que está acá. 5 positivo más 8 negativo. ¿Qué es lo que vamos a marcar primero en la recta? El 5, muy bien. Vamos a marcar el 5. Ahora vamos a ver, ¿vamos a la derecha o vamos a la izquierda? Vamos a la izquierda, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos sumando un número negativo. ¿Y cuántos espacios vamos a ir a la izquierda? 8, excelente. Y contamos 8 espacios hacia la izquierda. ¿Y a dónde llegamos? Al 3 negativo, muy bien, lo estás haciendo súper bien. Entonces, ¿no es cierto? Definamos la estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué era lo que teníamos que hacer entonces primero? Ubicar el primer sumando en la recta numérica. Estamos ordenando nuestro proceso entonces, porque para que lo tengas claro, tenemos entonces esa suma. ¿Cuál es nuestro primer sumando? 1. Si no lleva signo, que lo que es positivo, no te olvides, bien, positivo. Lo marcamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, marcarlo. Ahora, ¿cuál sería el paso número 2? Bien, el paso número 2 es establecer si avanzo a la derecha o retrocedo a la izquierda. ¿Quién te va a ayudar a definir si avanzas o retrocedes? Bien, el segundo sumando. Si es 5 positivo, ¿hacia dónde vas a ir en este caso? Hacia la derecha. Cada vez que sumes un número positivo, en la recta vas hacia la derecha. ¿Y qué sucede entonces en el caso, no es cierto, si yo tuviera un número negativo? Fíjate acá, tenemos 1 más 5 negativo. Si es negativo el número, ¿vas a dónde? Ah, muy bien, vas a la izquierda, retrocedes cuando sumas un número negativo. Y eso tienes que hacer. Y el último paso, por supuesto, que no tenemos que terminar así o solo llegar hasta ahí, sino que obviamente terminar, utilizar nuestra recta numérica para establecer los movimientos. Es decir, si voy a avanzar hacia la derecha, hago el avance en la recta numérica a la derecha, o si retrocedo. Entonces tenemos este ejemplo, 1, 5 positivo más 5 positivo a la derecha, bien, ¿y cuántos espacios? 5. Súper, ¿y a dónde llegaste en la recta? Al 6. ¿Te das cuenta que es muy fácil esto? No tiene ninguna ciencia, nada es difícil en matemática, por lo tanto quédate tranquilo. Veamos, mira ahora en este caso, cuando hacíamos una suma y sumábamos un número negativo. Paso número 1, el primer sumando lo marco en la recta. Establezco si avanzo o retrocedo. En este caso es un número negativo, por lo tanto voy a retroceder. ¿Y cuántos espacios vas a retroceder? Muy bien, 5. ¿Y hacia dónde entonces vamos a llegar? Muy bien, llegamos al 4 negativo y el resultado de nuestra suma es 4 negativo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Ahora lo vas a hacer tú solito. Yo obviamente tengo la garantía de que tengo la recta numérica ya hecha, pero tú cuando ejercites en tu casa, hazlo primero con la recta numérica y te vas a ir dando cuenta de una regularidad, porque todo tiene un porqué y una solución mucho más fácil. Como dice acá, resuelve las siguientes adiciones usando la recta numérica y no te olvides de los pasos. Siempre te estoy recordando que es muy importante seguir los pasos en matemáticas, ser ordenado, metodológico. Veamos entonces acá. Mira, 3 positivo más 7 negativo. Dibujas, ¿no es cierto?, la recta. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Bien,
tienes perfecto, lo estás haciendo bien. Yo te voy a dar un tiempo. Recuerda todo lo que hice en la clase para que tú lo pudieses hacer. Y la segunda suma es el 5 negativo más el 8 positivo. Esas dos sumas tienes que hacer usando la recta numérica. Sé ordenado. Recuerda, los números positivos van a la derecha del 0 y los números negativos van hacia la izquierda. ¿Cuál siempre va a ser tu punto de referencia? El 0, muy bien. El 0, ¿no es cierto?, es el que se encuentra en el centro y nos ayuda a establecer dónde están los positivos y dónde están los números negativos. Ya terminaste entonces de hacer por lo menos la primera edición. Revisemos si lo hiciste bien en tu casa. Si te equivocas, no te preocupes, porque tienes que ir ejercitando esto. Es normal que te vayas equivocando en el proceso, además que no tiene nada de malo. Veamos entonces si lo hiciste bien. ¿Te tinca? Veamos entonces. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? Dibujar la recta numérica. Yo obviamente corro con ventaja porque simplemente la coloco acá. Tenemos el primer sumando que es 3. ¿Qué tienes que hacer con ese sumando? Bien, lo marcas en la recta numérica porque es nuestro punto de partida. Excelente. Ahora dice que vamos a sumar al 3 positivo 7 negativo. Si vamos a sumar un número negativo, ¿qué es lo que decíamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo nos quedaría entonces eso? Bien, vamos hacia la izquierda. ¿Y cuántos espacios vamos a ir? Súper bien. Vamos a ir 7 espacios. ¿Y dónde vamos a quedar? Excelente, en el 4 negativo. Entonces, 3 más 7 negativo, ¿cuánto nos va a dar? Bien, 4 negativo. Súper fácil. ¿Te das cuenta? No tiene ninguna ciencia. Veamos entonces esta que quedó también como desafío para que lo hicieras solo. ¿Qué tienes que hacer entonces primero? La recta numérica. Obvio, estamos sumando de manera pictórica. Veamos entonces el primer sumando. 5 negativo. ¿Qué vas a hacer con ese 5 negativo? Bien, lo ubicas en la recta numérica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Establecer si vamos a la derecha o a la izquierda. Veamos el segundo sumando entonces. Es 8 positivo. ¿Hacia dónde vas? Hacia la derecha. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuánto vamos a ir hacia la derecha? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y dónde llegamos en la recta numérica? Al 3 positivo. Por lo tanto, el resultado de esta suma sería 3 positivo. Recuerda, paso número 1, ubicar el primer sumando en la recta numérica. Paso número 2, establecer si avanzo a la derecha o retrocedo a la izquierda. ¿Qué sumando te iba a ayudar a establecer eso? El segundo, muy bien. Si el segundo sumando era positivo, vamos a la derecha. Si el segundo sumando era negativo, retrocedemos a la izquierda. Y finalmente, en el paso número 3, ¿qué es lo que vas a usar? La recta numérica para establecer los movimientos. Ahí vas haciendo los movimientos para encontrar el resultado de nuestra adición de números enteros. Espero que hayas entendido, que te haya servido esta clase. Recuerda que si tienes dudas puedes escribir al mail que va a estar apareciendo en pantalla o también escribir a mi mail vivianasegovia@liceodemusica.cl. Si quedaste con alguna duda, vuelve a ver esta clase, vuelve a ver la anterior y repasa, porque ambas clases que hemos estado haciendo son parte de la unidad número 1 de matemáticas que tú vas a tener que hacer cuando regreses a clase o seguramente en este tiempo en que tu profesor o profesora de matemáticas te está enviando guías. Te mando un abrazo virtual, cuídate y nos vemos para la próxima clase. ¡Chao! La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.